1 de cada 3 personas en Melilla es pobre. No puede cubrir sus necesidades básicas como comer o vivir en un hogar en condiciones de salubridad. Los rostros de la pobreza en Melilla son diferentes: desempleados de larga duración, mujeres, mayores dependientes y especialmente niños. Según UNICEF, hay 6.500 niños pobres en Melilla, pertenecientes a familias que se encuentran al límite de la esperanza, en una espiral que les atrapa y les arrastra al borde del abismo. Emilio lleva 1 año y medio en paro. Aunque es auxiliar de enfermería, en su currículum ya figuran varios empleos, todos temporales, todos precarios, pero el único sustento para alimentar a sus 4 hijos. Dentro de 2 meses se le acaba el subsidio por desempleo, 426 € para sustentar a una familia numerosa. Cuando llegue ese momento, no sabe cómo afrontará los gastos en su día a día. No es suficiente, ¿no? Claro que no es suficiente. Es muy complicado terminar el mes. Mi mujer trabaja también, pero bueno, tenía media jornada, pero uno está con 3 personas, uno de ellos la ha echado a la calle y ya la media jornada se la ha terminado. Emilio es uno de los más de 12.000 parados de Melilla. Asegura que es muy difícil encontrar empleo porque, a diferencia de la península, en esta ciudad no hay industria, no hay empresas y, por tanto, las salidas laborales se ven mermadas. Afirma que lo que más le duele de la precaria situación que está viviendo son sus hijos, los momentos en los que han pasado hambre y sus preguntas sin respuesta. No te puedes, no sé cómo decirte, no puedes optar a una serie de prioridades que tienen otras personas a nivel económico, ¿no? Entonces te lo piensas un poquito y dices, bueno, pues tanto en la aportación de internet, pues ese dinero te lo quitas del desembolso de tu casa, del sueldo de tu casa. Entonces no tienes las mismas condiciones que otras personas. Por eso, su hija mayor, adolescente y estudiante de la ESO, tiene que hacer los trabajos del colegio en un locutorio, siempre que puede y la economía familiar se lo permite. Y es que los niños son las principales víctimas de la pobreza en familias en las que ven muy difícil llegar a fin de mes. Melilla es la 3ª ciudad española con más pobreza infantil, un dato que ha disparado todas las alarmas y contra el que se reclaman medidas urgentes desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Estos niños se ven especialmente afectados por privación de elementos que son fundamentales, como una vivienda digna, un acceso a materiales, a ropa, alimentación. Es decir, estos niños sufren especialmente porque no son lo mismo que un adulto. Entonces, en situaciones de extrema gravedad, los niños sufren mucho más estas situaciones. Son hijos de la pobreza que entran en una espiral que mina su futuro poco a poco. El entorno de exclusión social en el que viven favorece el abandono de la escuela a edades tempranas. De hecho, Melilla es la ciudad española con mayor índice de fracaso escolar, afectando especialmente a los melillenses de origen bereber. Los niveles de fracaso escolar, los niveles de abandono escolar temprano que existen en nuestra ciudad y de tasa de idoneidad de la edad con el curso correspondiente, que afectan de forma muy particular a Melilla en concreto y a Ceuta también, aunque en menor medida, pues influye sobre la parte más desprotegida de Melilla, que en este caso concreto son los melillenses bereberes. Y obviamente las personas que ni siquiera alcanzan a tener unos niveles de formación satisfactorios y homogéneos con el resto de las poblaciones de los lugares de España, pues tienen una mayor penuria, una mayor dificultad, una mayor déficit a la hora de afrontar los retos de una sociedad como la que tenemos y de continuar y de perpetuarse en los ámbitos de exclusión social. Y es que la educación de estos niños, alentada y apoyada no solo desde las instituciones, sino desde la propia familia, es un factor clave para evitar la exclusión social. Suelen ser situaciones que se reproducen
familias que están en entornos desfavorecidos, personas, alumnos que su familia viven en entornos muy cercanos a la exclusión social, bueno, pues tienen mayor riesgo de continuar y de no salir de ese hoyo que actualmente existe. Las escuelas de padres y madres son una pieza fundamental en el puzzle para luchar contra la pobreza. En Melilla se han puesto en marcha en 3 centros catalogados como de difícil desempeño: el Mediterráneo, el León Solá y el Rusadir. En 2 de ellos, Movimiento por la Paz se encarga de asesorar a este alumnado adulto, formado en su totalidad por mujeres de origen bereber que no saben leer ni escribir y que desconocen el castellano. Además de las clases de alfabetización, el personal de Movimiento por la Paz imparte sesiones temáticas para fomentar sus habilidades sociales, la educación en valores, realizar talleres de género e igualdad o de resolución de conflictos. Y mientras, voluntarios de esta ONG se encargan de completar la educación de sus hijos, a los que se les cuida mientras ellas salen de su quehacer diario en el hogar para acudir a clase por las tardes. Si las madres se convencen de que hay vías para romper los círculos viciosos de la pobreza, los niños tienen más posibilidades de no caer en esos círculos. Si las madres apuestan por la educación de sus niños, los niños confiarán mucho más en sí mismos, confían mucho más en las capacidades que tengan a nivel laboral, a nivel social, en términos de éxito. Sobre el abandono. Aicha acude 2 veces por semana a la escuela de madres del Colegio Mediterráneo. Llegó a Melilla hace 3 años y se encontró sin empleo, con 2 hijos a su cargo y con un entorno en el que, además de la pobreza, la exclusión social se agrava por los condicionantes de tipo cultural y de género. Pues yo, como estaba en Madrid siempre trabajando, y al llegar aquí a Melilla no encuentro trabajo, no tengo nada que hacer, pues digo, voy a estudiar, voy a conocer a la gente, a más gente y a ver cómo es la gente de aquí. Y pues yo lo encuentro todo muy mal. Pero para ellas yo creo que parece normal, porque ya están acostumbradas así. ¿Acostumbradas a qué? A vivir así. ¿Cómo? ¿A vivir cómo? Pues a vivir y estar en casa cuidando a los niños y ir al colegio, no hacer nada, no hay trabajo. Para mí es una pesadilla. Nos hemos dado cuenta que uno de los objetivos clave para luego conseguir otros objetivos más grandes es que estas mujeres crean en sí mismas. Si no creen en sí mismas, no pueden creer en sus hijos y no pueden potenciarles. Tienen que creer en sí mismas, tienen que potenciarse ellas mismas para luego poder hacerlo también con su entorno cercano, con sus niños, sus familiares cercanos. Las habilidades sociales son fundamentales para saber desarrollarse y saber moverse en un mercado laboral, en un mercado educativo, en un mercado social. Entonces, tener acceso a un sitio donde puedas, ¿no?, recoger todas esas habilidades y ensayarlas, incorporarlas, pues va a dar más facilidades para que estas mujeres sepan buscarse mejor su vida, pero también la de sus hijos. Sin empleo es muy difícil salir de la espiral de la pobreza y llevar una vida digna. Estas mujeres, que se esfuerzan por educarse y ser un ejemplo para sus hijos, constituyen un pilar esencial para cambiar una realidad tan dura como compleja. Y es que en Melilla el contraste de datos es paradójico y al mismo tiempo cruel. En una ciudad con el 45% de la población funcionaria y con sueldos que superan los 2.000 euros, la tasa de pobreza aumenta y la brecha social cada vez es mayor. Nos estamos encontrando con gente que llega a veces sin comer, no solo material escolar, sino sin comer. La situación está presentando unas caras bastante dramáticas. Sabemos que hay personas que tienen habilidades para asumir los recursos, las becas que existen en la administración, pero hay otras personas que no están en condiciones ni siquiera de tener esa información, de acceder a ese tipo de recursos que se pueden conseguir, y que en Melilla todavía existen algunos en un aspecto de conseguir ese tipo de recursos, ya sea material escolar o de otro tipo de ayuda. Pero evidentemente cada vez, y muchas veces encontramos que están peores preparados grupos sociales que antes no necesitaban apoyo social y que ahora se encuentran por primera vez que no tienen
que no tienen para darle al chiquillo, para comprarle a la chiquilla, y eso sí que se está notando y se encuentra, muchas veces los propios profesores son los que tienen que animarlo a que soliciten las ayudas, porque en su estatus anterior no estaba el pedir ayuda, porque eran autosuficientes, pero muchas veces es difícil de enterarte, porque algunos de estos chicos lo llevan casi, bueno, con vergüenza, entonces no se evidencia y es una situación compleja, El objetivo de Aicha es ayudar a otras madres a salir de esa espiral que las mantiene paralizadas. Pero para poder ayudar a las demás, necesita un empleo que le permita sacar adelante a su familia y, sobre todo, a sus hijos, que le reclaman volver a Madrid. Porque estamos aquí, tenemos que irnos. ¿Y tú qué les dices? Que nos vamos. Que nos vamos este mes, lo otro y estamos. En Cruz Roja es constante el goteo de mujeres que viven solas con sus hijos y que se han quedado sin trabajo. Por eso no es de extrañar que el reparto de alimentos procedentes de los excedentes de la Unión Europea se convierta en un salvavidas para muchas de estas familias sin recursos. De hecho, el Banco de Alimentos y Cruz Roja se encargan de distribuir entre diversas entidades sociales de Melilla alimentos básicos como pasta, arroz, aceite, galletas o productos alimenticios para bebés. Tan solo en una fase de las 3 asignadas han repartido más de 100.000 kilos de alimentos que han ayudado a 9.000 familias. Y a ello se suma la entrega por parte de Cruz Roja de kits escolares y de higiene infantil. En este último año, o en estos 2 últimos años, hay un incremento considerable de personas que se han acercado aquí a Cruz Roja a solicitar ayuda, pues porque lo están pasando mal, debido fundamentalmente a que la mayoría de los miembros o todos los miembros de la familia se encuentran en situación de desempleo. Hay una destrucción de empleo bastante grande y las personas pues no les queda otro remedio que acercarse a las instituciones a demandar un poco de ayuda pues para llegar a fin de mes y cubrir sus necesidades básicas. La desesperación está alcanzando niveles desconocidos, hasta el punto de que el Banco de Alimentos ha necesitado en los últimos meses custodia policial por la acción violenta de algunas personas que se acercaban a la sede pidiendo ayuda. Dado el volumen de alimentos, que repito, son 56.000 kilos, pues claro, el barrio pues se ha montado, digamos, en alarma y todo el mundo quería alimentos. Tanto el Banco de Alimentos como Cruz Roja coinciden en señalar que la pobreza también está haciendo mella entre las personas que sobreviven de trabajos precarios. En Cruz Roja nos hemos encontrado en los últimos años con que nosotros atendíamos a unos colectivos muy específicos, drogodependientes, mujeres víctimas de violencia de género, infancia, con un problema muy particular, pero ese problema tan particular está teniendo unos lazos de unión entre los distintos colectivos, que es la precariedad laboral y la precariedad económica. Grande. Entonces eres tú con los 3 niños. Y en medio de este mosaico complejo y de necesidades hay quienes ni siquiera tienen trabajo y sin embargo se dedican a ayudar a los demás. Es el caso de Diana, una joven rumana que lleva 1 año en paro y ha decidido dedicar parte de su tiempo a prestar apoyo en Cruz Roja. Sin ella, la labor de esta entidad sería imposible, más aún en tiempos de crisis. Es fundamental el contar también con personas que se acercan a Cruz Roja y que quieren colaborar con nosotros en la atención directa a las personas, a sus conciudadanos que lo están pasando mal. El gesto desinteresado y solidario de Diana se suma a la labor de otros voluntarios que trabajan de forma silenciosa en otras entidades de la ciudad. Es el caso de Cáritas, que mantiene activos 8 programas, entre los que se incluye alfabetización, asesoramiento, acogida o un ciberaula para adultos y jóvenes. Pobre es un estilo de vida que comienza desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. No tenemos ni hora, ni día, sino que toda nuestra vida está impregnada de Cáritas, de la Iglesia, de ser cristiano. Cáritas lleva medio siglo de presencia activa en Melilla. Es el brazo social de la Iglesia, como ellos mismos se denominan, y extienden su radio de acción por los diferentes centros parroquiales de la ciudad.
Por el barrio del Real, que son los niños a los que acogemos, hay la mayoría de las familias son necesitadas, pero claro, es imposible abarcar a tantos niños, entonces nosotros nos sentimos impotentes por eso, por no poder ayudar más de lo que podemos, pero bueno, con nuestro grano de arena, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Aunque sean 40 niños en principio, es una labor muy importante. El voluntariado también es clave en la lucha contra la pobreza. Si no fuera por ellos, muchas personas desfavorecidas estarían en peores condiciones y no habrían recuperado su dignidad. Desde la plataforma del tercer sector se asegura que el voluntariado en España lo conforma gente mayor y gente joven, en una franja que se sitúa por debajo de los 35 años y por encima de los 65. Personas que quieren ayudar desinteresadamente a otras y que, sin embargo, su trabajo pasa a menudo desapercibido. Creo que a la clase política en general le hace falta, en primer lugar, saber lo que es voluntariado, saber las cifras y para qué existe el voluntariado. Y yo creo que es una asignatura pendiente que tiene la clase política y también la ciudadanía en general. A Teresa le cuesta cerca de 15 minutos entrar al baño de su casa, una casa situada en plena pendiente en un barrio de la periferia de la ciudad de apenas 50 metros cuadrados, rodeada de obstáculos e inadaptada a su discapacidad que le mantiene postrada en silla de ruedas desde los 28 años. Va a cumplir 84 y asegura que lleva 15 solicitando una casa adaptada a sus necesidades. Dar las casas que han dado, ni otra más mira casa, y esperando yo que la hicieran para los inválidos, y se lo han dado a personas que no están inválidos. Una casa, si tú estás inválida y te pertenece a una casa de inválidos, ¿por qué se la dan a otra que no está inválida? Te va a dar una casa, me llevaba a un piso, hombre, un piso así de estrecho, más estrecho que mi casa, para conformarme, como hablaba tanto. Teresa vive sola. Hace años que no sale de su casa y ni siquiera puede quedarse en la acera de su portal porque el escalón de la puerta de entrada se lo impide. Teresa, hola, buenos días. Mira, pon la mesa para acá. Los vecinos le ayudan siempre que pueden. Hay quien va a limpiarle la casa, a hacerle la compra o incluso a prestarle ropa. Vive con apenas 400 euros que utiliza para pagar el alquiler de su casa, luz, agua, comida y los tratamientos médicos que necesita. Hace 3 meses que eché para un carro. Tengo mi carro 9 años. El hombre que me la arregla ya me la arregla hasta de arde. Dice, mujer, por favor, pide usted un carro. Digo, hijo mío, si ya lo pide una pila de veces. Una trabajadora social le atiende 2 veces al día, por la mañana y por la noche, para ayudarle a asearse y a acostarse, pero el resto del día lo pasa sola y al límite de la esperanza. Teresa es otro de los rostros de la pobreza en España, mayor, dependiente, con una pensión baja y amparada por una ley de dependencia que se ha visto afectada por los recortes. En los colectivos más vulnerables donde más se notan las situaciones de crisis, y nuestro colectivo es uno de los colectivos más vulnerables en nuestra sociedad, y por lo tanto estamos notándolo en todos los órdenes, en la parte, digamos, más asistencial, la parte de prestaciones, la parte de servicios y la del empleo también. La autonomía personal de las personas con discapacidad también ha sido apartada de la ley de dependencia, lo cual supone una pérdida de sus derechos, según aseguran desde el CERMI. Esa visión cortoplacista del gobierno va a hacer que luego los costes, incluso, no ya los sociales, también los costes económicos sean mayores, porque prevenir dependencia, que era de lo que se trataba con la parte de autonomía, de potenciación de la autonomía personal, prevenir dependencia significa una población mucho más autónoma, con menos necesidades de apoyo y por lo tanto con menos necesidad económica en ese sentido. El 13% de la población de Melilla es discapacitada, un porcentaje alto que se traduce en 500 familias afectadas de forma directa por los efectos de la crisis. Familias en situación vulnerable que se unen al resto de personas que sufren de carencias extremas, y para dar voz a todas ellas, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza trabaja en pos de 2 objetivos.
Primero, que por supuesto los temas de pobreza y exclusión social estén en el centro de la agenda política, y segundo, que no sean, que digamos, como se ha dicho habitualmente muchas veces, que los que siempre han estado al final de la cola, al final de las medidas, no los pongan ahora en el primer lugar de los recortes, ¿no? En Melilla, EAPN lleva desde el año 2010 reivindicando un pacto local por la inclusión y un plan concreto que plasme sobre el papel acciones que desarrollen el espíritu del compromiso conjunto entre la administración local y las entidades sociales. Un apoyo mutuo y bidireccional que se convierta en instrumento estratégico en la lucha contra la pobreza. Un plan de inclusión incluye un diagnóstico previo y una serie de medidas dirigidas a atajar y reducir todos los elementos que contribuyen a que los índices de pobreza y exclusión sean los que son. Por lo tanto, un plan con unos objetivos y que prevé unos resultados y que tiene que ir acompañado de un seguimiento y una evaluación para comprobar si efectivamente las acciones que se han puesto en marcha han sido efectivas y eficaces. Primero que tiene que tener una estrategia contra la pobreza, ¿no? Porque la pobreza no desaparece por el mero hecho del crecimiento económico, y mucho menos cuando hay decrecimiento. Cuando crecimos como nunca no reducimos ni un solo punto el índice de pobreza, y ahora que hemos tenido una situación de crisis hemos aumentado en 4 puntos la pobreza en España. Por lo tanto hay que tener una estrategia clara contra la pobreza, hay que tomar decisiones que vayan en esa dirección, si no, no se puede erradicar la pobreza ni aminorarla, sino que seguirá creciendo como está creciendo ahora mismo. Y es que desde EAPN se apuesta por dar voz a las personas en situación de vulnerabilidad, con el fin de ofrecerles la posibilidad de ser sujetos activos en la búsqueda de soluciones a sus problemas. Hay piezas que encajan y que unidas conforman el puzzle de la esperanza, un ensamblaje perfecto que puede ayudar a salir a miles de personas de una vez por todas de la espiral de la pobreza. O formamos a nuestros jóvenes en condiciones para acceder a un mundo laboral cada día más complejo, cada día más difícil, pero o lo formamos adecuadamente o estamos generando bolsas de pobreza y bolsas de exclusión social que en un futuro podemos echar muy en falta porque puede generar consecuencias muy indeseables. Creo que es lógico que todos los actores que directa o indirectamente están implicados en este trabajo nos concienciemos que todo lo que hagamos va a repercutir en el beneficio común, no en el beneficio solamente de estas personas que están en una situación muy delicada. Desde que una persona decide merece la pena ser voluntario y quiero hacer algo, no solamente por mí, que también está muy bien, sino por alguien más distinto a mí, eso es una decisión increíble. Erradicar la pobreza no es misión de las ONGs y de las entidades sociales. Las entidades sociales podemos colaborar, pero no es nuestra misión. La misión de quien tiene la obligación de terminar con la pobreza son las administraciones públicas, la sociedad en su conjunto representada en las administraciones públicas, en los distintos gobiernos autonómicos, locales y nacional y europeo. Es muy duro seguir adelante sin tener un sueldo, sin seguir los hijos adelante. Es muy difícil. Mi pena la llevo adentro, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Claro. ¿Me entiendes? Pero que no soy yo sola, cariño. No pierdo la esperanza, no la pierdo.